de una empresa es tan grande como la mentalidad de su líder o de sus líderes. El éxito de una empresa es tan grande como la mentalidad de su líder o de sus líderes. Y creo que todas las personas que ocupamos un puesto o una posición de liderazgo, dejando en claro que el liderazgo no está directamente relacionado con el puesto o con la posición que se ocupe dentro de una organización. Siempre hemos tenido como esta eterna pregunta de líder nace, líder se hace, pero el liderazgo no está reservado únicamente para el apellido del puesto. No está reservado únicamente para los directores, para un director de colegio, para un dueño, para un emprendedor, para un líder de equipo, para un coordinador. Liderazgo no está únicamente reservado para el puesto. Hay muchas personas que ocupan el puesto y que carecen de dotes de liderazgo. Sin embargo, creo que todas las personas que ocupamos una posición de liderazgo tenemos la responsabilidad ética, moral, organizacional, de crecer nuestra mentalidad, para que entonces la riqueza, la abundancia, las oportunidades puedan ser repartidas en la sociedad. Si bien, si estamos dentro de una organización, si estamos dentro de un colegio, de una empresa, pues claro, nosotros la razón de ser, la razón de existir es para poder servir al consumidor final, para poner nuestros servicios, nuestros productos al servicio, ¿no? En las manos del consumidor final para que éste pueda mejorar su vida. Esta debería ser la razón de ser de cualquier organización. Que a través de lo que mi organización crea, pueda mejorar la vida del consumidor final, la vida del usuario del producto o servicio. Sin embargo, la razón de ser también de una organización se basa en mejorar la sociedad. Y se mejora la sociedad desde el momento en el que la riqueza, la abundancia y las oportunidades son puestas al servicio de todos. Al servicio de los colaboradores, al servicio de la industria, al servicio de la innovación, al servicio del cliente. Está puesto al servicio de las demás personas en esta sociedad. Bajo este principio entonces, o bajo esta idea, es que el líder tiene la responsabilidad ética, moral, organizacional de crecer su mente para no convertirse en el techo de la organización, para no convertirse en el cuello de botella de la organización, para permitir que la organización crezca, para permitir que la organización se expanda. Pero el éxito de una empresa está directamente relacionada con la mentalidad del líder o de sus líderes. Así que en este video, si tú has llegado hasta este punto, hoy vamos a trabajar con un principio básico para todo líder, para poder crecer nuestra mente, para poder crecer nuestros propios techos y así crear la riqueza, la abundancia y las oportunidades y ponerlas al servicio de la sociedad. Y el principio que vamos a trabajar el día de hoy es el principio de los sistemas. Todo líder debe de ser capaz de entender los sistemas, de crear sistemas y de mejorar los sistemas. Hoy vamos a trabajar con el principio sobre cómo crear sistemas, qué son los sistemas y cómo nos pueden beneficiar en este proceso de crecer como empresario, como dueño de negocio, como director de un colegio, para que entonces también nuestra vida se vuelva más fácil, con más riqueza, con más abundancia. Principio número 1.
el principio de la creación de los sistemas. Y vamos a definir un sistema como el conjunto de pasos repetibles que me aseguran un resultado predecible. Conjunto de pasos repetibles que me aseguran un principio, un resultado predecible. Y aquí caemos a esta fabulosa definición, fíjate bien, esta fabulosa definición. Lo leí en el libro que escribió Salvador Alba, este libro que se llama Lo que el líder no debe delegar. Salvador Alba, quien fue pues director comercial de Grupo Gamesa hace muchos años. Y Salvador Alba dice en este libro, y cita, que el líder es toda aquella persona que se encarga de llevar a los demás hacia donde ellos no se atreverían a ir solos. El líder es toda aquella persona que se encarga de llevar a los demás hacia donde ellos no se atreverían a ir solos. Entonces el líder tiene la responsabilidad de crear el camino, de recorrer el camino y de enseñar el camino para que los demás puedan ir hacia donde ellos no se atreverían a ir solos. Número 1, crear el camino. Entender los procesos, entender cómo alcanzar el éxito, entender cómo alcanzar los objetivos, establecer los indicadores, establecer los planes, establecer las rutas, establecer los sistemas. Los pasos repetidos que en su conjunto me pueden ayudar a predecir el éxito, a predecir el resultado. El líder tiene la responsabilidad de crear el camino. Una vez que crea el camino, recorrer el camino. Porque un líder no le puede decir a los demás que vayan o que hagan lo que él no sería capaz de hacer o lo que él no ha hecho. Claro, porque eso hace que se vuelvan líderes congruentes. Líderes congruentes. Los líderes deberían ser testimonio de sus acciones. Los líderes deberían ser testimonio de su filosofía, testimonio de su crecimiento, testimonio de su pasión, testimonio de su reason why, de su razón de ser. Los líderes deben de ser testimonios. Eso genera líderes congruentes. Líderes congruentes, empresas congruentes. Y ya hablaremos en otro momento de las empresas congruentes, pero por supuesto, la sociedad está harta de la hipocresía. Por eso hace mucho tiempo pasamos de la imagen del producto, de estas personas, ¿no?, que se les pagaban para hacer la imagen de la marca del producto. Pasamos de la imagen de marca del producto a los famosos influencers. ¿Por qué? Porque estos influencers son personas que en el día a día te van contando su vida, que en teoría, son transparentes de su vida y se muestran de una manera más natural, hablando de lo que les gusta e incluso hablando de un producto si es que el producto les gusta. La sociedad está cansada de la hipocresía. Hacia allá ha emigrado mucho de lo que se hace en temas de publicidad, en temas de marketing, en temas de promoción. Por eso los líderes congruentes, los líderes que conviven con su propia filosofía, los líderes congruentes crean empresas congruentes. Y las empresas congruentes son empresas con propósito. Ya lo hablaremos más adelante. Pero entonces el líder crea el camino, recorre el camino porque es congruente, porque es testimonio y enseña a los demás a seguir el camino. ¿Para qué? Para llevar a los demás hacia donde ellos no se atreverían a ir solos.
Oye, Marisa, ¿y qué tiene que ver todo esto con los sistemas? Estamos hablando de qué es el líder, de qué hace el líder, de cómo se ve un líder y qué tiene que ver con el principio de los sistemas. Claro, porque el líder debe encargarse de entender los sistemas y de crear los sistemas para facilitar el proceso a todos los involucrados y a todas las partes. Un sistema bien creado, un sistema bien cimentado, te puede asegurar las ventas del mes, porque tienes un proceso, porque tienes un sistema que funciona. Un sistema bien creado te puede ayudar a ganar dinero mientras tú sigues dormido en tu cama. Un sistema bien creado te mantiene incluso enfocado en el orden. Y esta es una de las ideas maravillosas de cómo o por qué funcionan los sistemas. Porque tener un sistema evita que tu energía se desgaste en la improvisación. Y te voy a poner un ejemplo que va a sonar muy burdo, pero nos va a ayudar a entenderlo súper claro. Fíjate bien, quiero que te imagines una empresa que produce botellas. Esta empresa produce botellas de plástico y las empresas, por ejemplo, que producen productos, ¿sí? Pues tienen un sistema de producción, una línea de producción. Este sistema está también creado, también entendido, está incluso modificado, innovado, testeado, ¿no? Se testeó varias veces, se probó varias veces antes de que se dijera, este es el sistema tal cual de producción. Entonces, todos los días el proceso se repite de manera cíclica y siempre sabemos cuál va a ser el resultado. Sabemos que va a ser una botella con tantas dimensiones, con tanto color, con tanta grosor, espesor, dimensiones, etc. Paso A, paso B, paso C, paso D, se asegura el resultado. Dentro de las empresas que producen productos, muchas veces también bienes y servicios, pero existen estos sistemas. Me estoy enfocando específicamente en una empresa que quiero que te imagines que produce botellas de plástico. Entonces todo se vuelve ordenado. Sé cuánta materia prima necesito, sé dónde la meto, sé cuánto tiempo lleva el proceso, puedo estimar el tiempo de salida del producto final, lleva un orden. Ahora imagínate que este sistema de producción no existe y que todos los días que llegas a la empresa y que vas a empezar a producir una botella de plástico, te tienes que preguntar, ¿y por dónde empiezo? Y entonces te pones bien creativo y dices, bueno, hoy empiezo tomando el material tantos kilos, pero mañana empiezo por el diseño a lápiz, pero pasado empiezo por las taparroscas, pero pasado mañana empiezo con menos kilos. Entonces, cuando no tienes un sistema, aparte de que el margen de error es grandísimo y los riesgos aumentan, y hay riesgos que nos pueden costar muy caros. Hay riesgos que nos pueden costar la vida, hay riesgos que nos pueden costar la reputación, hay riesgos que me pueden costar mi negocio, hay riesgos que me pueden costar una demanda, hay riesgos que me pueden costar perder un cliente. O sea, cuando yo no tengo un sistema y todos los días tengo que llegar a improvisar, aparte de que la improvisación es cansada, de que aumenta los niveles de cortisol, de que se vuelve esta ceguera de taller, de que incluso mi capacidad para encontrar soluciones se reduce por el pico de estrés y ansiedad tan grande, se vuelve también un caos y una pérdida de tiempo. Es por eso la importancia de crear sistemas, paso A, paso B, paso C, acciones cíclicas, repetidas, que me aseguren siempre un resultado. Esto me permite tener mucha mayor creatividad, tener mayor capacidad para tomar decisiones, tener mayor capacidad de innovación y enfocarme en lo que realmente es importante. Y nuevamente citando a Salvador Alba en este libro de lo que el líder no debe delegar, dice que el 80% del tiempo de un líder debe estar dedicado para crecer su mentalidad
El 80% del tiempo de un líder debe de estar dedicado para aprender, para entender el mercado, para desarrollar su capacidad de toma de decisiones, para seguirse especializando en el rubro, en el sector, en el servicio, lo que se está dedicando, para leer. Para eso debe ser el 80% del tiempo de un líder. El otro 20% debe de estar dedicado en revisar los sistemas, en administrar los sistemas y en administrar a las personas que se están encargando de seguir estos sistemas. Por eso muchas de las organizaciones no crecen, y te lo decía al principio, tenemos que evitar que como líderes nos convirtamos en el techo de la organización. Porque si el líder, vamos a imaginar que es un líder y que aparte tiene un puesto directivo, un puesto de director de colegio, si él se vuelve en el techo de la organización y hace el famoso micromanagement, todas las operaciones, todas las opiniones, todas las acciones, toda la toma de decisiones, depende de que él esté o no. Si todo en tu organización depende de que tú estés presente, entonces tienes un autoempleo muy costoso y te vas a convertir en el cuello de botella de tu organización. Muchos emprendedores tienen 5 años, 3 años de su emprendimiento y el emprendimiento no crece y no crece y no crece. Y dicen, híjole, ¿por qué no crece? Porque a lo mejor ellos, como lo ven su bebé, como es mi emprendimiento, como no tengo dinero para contratar a más personas, como no puedo soltar las riendas porque solamente yo sé cómo se hace, entonces me convierto en el techo, me convierto en el límite de la organización, en el cuello de botella de la organización, porque entonces todo tiene que pasar por mí. Y se vuelve un autoempleo muy caro. Número 1, no somos todólogos, no lo sabemos todo. Oye, Marisa, pero decías que tú no puedes llevar a las demás personas por donde tú no has pasado. Sí, es cierto. Claro, pero eso no significa que tú tengas que ejecutarlo todo, que tengas que hacerlo todo. Oye, a lo mejor mi expertise no es la creación de nóminas, mi expertise tampoco es la creación de facturas, mi expertise incluso ni siquiera es la programación en redes sociales en el área de publicidad y promoción, no es mi expertise. Pero como el 80% del tiempo se trata de desarrollar mi mentalidad, sé cómo funciona. No lo sé hacer, no sé entrar a hacer una factura, no sé entrar a hacer una declaración de impuestos, no sé entrar a un administrador comercial de redes sociales para pautar publicidad, no lo sé, pero sé cómo funciona. Y como sé cómo funciona, puedo encontrar a las personas adecuadas que me puedan ayudar a desarrollar estos sistemas porque sé cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo? Bien lo decía Henry Ford. Yo no lo sé hacer todo, pero sé unir y sumar a las personas que sí lo saben hacer. Pero mi talento es unir a esas personas y al menos sé cómo funciona. Así que, como director de colegio, como emprendedor, como dueño de negocio, es importante que identifiques las áreas clave. Y a mí me gustaría hablarte de 5 áreas clave que es importante, en las cuales es importante desarrollar procesos. Y esto no es únicamente para la vida profesional, no es únicamente para el negocio, funciona también para el área personal, ¿vale? Número 1, generar un sistema, identificar, esta área clave es súper importante. El área número 1, la gestión de talento humano. ¡Claro! Un líder se encarga de llevar a los demás hacia donde ellos no se atreverían a ir solos. Pero para eso el líder tiene que tener con muchísima claridad cuál es su propósito, cuál es su razón de ser, cuál es este famoso reason why. Que al final, pues en el camino habrán retos, habrán dificultades, habrá que pagar impuestos, habrán pandemias, habrán muchísimos retos y dificultades, pero el líder
tiene realmente que estar enamorado del propósito. Y ese enamoramiento del propósito es lo que le permite salir adelante. Innovar, pensar, crear planes estratégicos y después enamorar, sumar personas a tu causa que en conjunto lleguen a ese propósito. Pero nuevamente la pregunta es, o la identificación es, el talento humano es un área clave. ¿Qué líder debe de tener un sistema que le permita gestionar al talento humano? Y no únicamente es gestionarlo en la delegación de tareas, no solamente es gestionarlo en saber si llegaste a tiempo o no, no únicamente es gestionarlo en saber si cumpliste los indicadores de desempeño, es gestionarlo de tal manera que pueda tener conversaciones con su talento humano, que pueda tener conversaciones incluso incómodas, conversaciones innovadoras, que pueda entregar retroalimentación, hacer una devolución de áreas de mejora, pero también obtener la visión de ese talento humano. El líder crea el camino, recorre el camino, después enseña el camino, pero ¿qué crees? Muchas veces este talento humano es el que se encarga de la operación. Ellos tienen una visión muchísimo más aterrizada de las necesidades del mercado, más aterrizada incluso de las necesidades de negocio, más aterrizada a veces de las fallas en el sistema, que en muchas ocasiones los líderes, cuando no tienen un sistema de administración del talento humano, su visión se vuelve totalmente sesgada. Y entonces el líder se convierte en el techo y en el cuello de botella de la organización. Número 2, área súper importante. Número 2, ventas y mercadotecnia. Hay que generar sistemas que nos permitan atraer clientes de manera cíclica y repetida para asegurar el éxito. Oye, imagínate que yo no tengo un sistema y cada mes me tengo que estar quebrando la cabeza para saber de cómo rayos le voy a hacer ahora para conseguir clientes. Y se vuelve desgastante a nivel financiero, a nivel de recursos, a nivel de estrés, ansiedad. Se vuelve cansado. Hay que crear sistemas de ventas, sistemas de marketing y ventas. Tercera clave, sistemas de operación. Y la operación significa cómo entrego los resultados. En la operación, ¿cómo entrego los resultados? En la operación, ¿cómo le entrego el valor al consumidor final? En la operación, ¿cómo le entrego el valor a la sociedad? Tengo que tener sistemas operativos, paso A, paso B, paso C, que me permita entregar el valor. Cuarta área, finanzas. ¿Cómo se gestionan los recursos? ¿Cómo se gestiona el dinero? ¿Cómo se gestionan los bienes? Los sistemas financieros definitivamente es algo que tendríamos que hacer tanto en la vida corporativa como en la vida personal. Vuelvo a esta reflexión. Se cree que en el negocio se trabaja y se cree que en la vida personal uno nada más se la pachanguea. Pero cuando no hay un sistema, incluso en la vida personal, tampoco alcanzamos a lograr las metas y los objetivos que en algún momento nos hemos planteado. Y ahí estamos cada diciembre comiéndonos nuevamente 12 uvas, creyendo que este año ahora sí voy a alcanzar esos propósitos que me he puesto en el Vision Board. Pero no nada más se trata de escribirlos, incluso no nada más se trata de escribir el plan estratégico, no nada más se trata de generar las acciones, se trata de aterrizar los sistemas y de seguir los sistemas. Y número 5, área clave importantísima, los sistemas de crecimiento personal y de liderazgo. Claro, porque el 80% del tiempo, citando a Salvador Alba, y que me parece una filosofía fuertísima, el 80% del tiempo lo debemos de dedicar como líderes a crecer la mentalidad. Crecer la mentalidad. Entender el mercado, entender cuáles son las problemáticas durante los próximos 10 años, entender qué sistemas tengo que ir creando y cómo los tengo que ir moldeando para asegurarme seguir siendo relevante durante los próximos 20, 30 o 50 años.
seguir siendo relevante en el mercado, porque historias de fracaso, que el fracaso es maravilloso porque nos permite crecer, entender, resurgir de las cenizas, pero historias de fracaso conocemos muchos, desde Blockbuster, Xerox, Barbie cuando intentó incursionar en China, porque no se logró entender el mercado, porque no se creció la mentalidad para saber qué era lo que nos iba a permitir seguir siendo relevante durante los próximos 20 años. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando decidimos ser dueños de una empresa, ser empresarios, tomar un puesto directivo, ser director de un colegio, ser dueño de un colegio, muchos de nosotros pensamos y tenemos esa mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos, porque es lo que sabemos hacer, porque muchas veces, espero que sea la mayoría de las veces y espero que sea todas las veces, decidimos tomar estos puestos directivos, decidimos ser emprendedores o dueños de negocio, etcétera, por un propósito superior. Y si no hay un propósito superior, que ya lo platicaremos más adelante, pues hay que cuestionarnos si estamos recorriendo el camino equivocado. En fin. Bueno, ¿cómo crear sistemas? ¿Cómo crear sistemas? Y me encanta esta frase. Hay un libro que se llama, en español se llama El mito del emprendedor. No recuerdo bien el nombre en inglés como E-Myth, algo así, ya, tú lo puedes buscar por aquí. El autor es Michael Gerber. Y hay una frase que me fascina, que dice, el error del emprendedor es trabajar sobre la marcha. Trabajar sobre la marcha. Y el error del emprendedor es trabajar en el negocio, no sobre el negocio. A ver, vamos a desmenuzar un poquito esta frase antes de pasarnos a cómo crear sistemas, pero trabajar en el negocio. ¿Qué significa esto? Cuando creamos este micromanagement y en donde nos convertimos en el techo y nos convertimos en el cuello de botella, entonces no permitimos que la organización crezca. Número 1, entonces, para crear sistemas. Identifica tus áreas clave, ya te las dije, gestión de talento humano, ventas y marketing, operación, finanzas, crecimiento personal y liderazgo. Número 1, identifica las áreas. Número 2, observa cuáles son las acciones que haces repetidamente, mide los resultados de esas acciones y documéntalo cuando el proceso funcione. Si somos emprendedores, probablemente empezar a crear sistemas exitosos pues llevará su tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita prueba y error, hacer el mismo método una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y si entonces se valida la hipótesis, es un sistema que funciona. Y una vez que el sistema funciona, hay que documentar el sistema y seguirlo repitiendo. Si bien es cierto que habrán ciertas desviaciones del estándar, ¿no? Habrán momentos que nos van a exigir desviarnos del estándar. Si bien es cierto, una vez que los sistemas se crean, entonces los sistemas se repiten y se hacen los ajustes cuando el mercado se va moviendo, cuando los resultados ya no se están alcanzando, entonces vamos haciendo pequeñas modificaciones al sistema y a ese se le llama el proceso de innovación. Innovación no únicamente es hacer un producto totalmente diferente o hacer un servicio disruptivo, sino la innovación incluso tiene que ver con las mejoras en el sistema que me permitan entregar el resultado de una manera muchísimo más confortable. Es decir, los sistemas nacieron para solucionarnos la vida. A nosotros, a los colaboradores,
a la sociedad en general y sobre todo al consumidor final. Si le vas a crear un sistema para la entrega del resultado, para la entrega del valor al consumidor final, no le engorres el proceso. No le pongas pasos innecesarios. Oye, a lo mejor mi negocio se trata de generar ventas por internet, ese es mi emprendimiento, y entonces para comprar un producto necesita pasar por 10 clics, poner 3 veces su dirección, 2 veces su nombre completo. Se vuelve un sistema tan engorroso que no le está facilitando la vida al consumidor. Oye, si yo soy director de un colegio y para que un papá tenga que inscribir a su hijo, le tengo que hacer un proceso tan largo, le vuelvo la vida difícil al papá. Si era para timbrar una nómina, necesito hacer 20 pasos y lo paso por un sistema y otro programa y otro programa y otro programa. Los sistemas nacieron para hacernos la vida sencilla. Número 3, entonces. Simplifica. Crear sistemas exitosos significa simplifica. Elimina la fricción. Elimina los sistemas engorrosos. Simplifica. Paso número 4. Delega con inteligencia. Es decir, un sistema no funciona si tú no lo entiendes, si tú no lo puedes explicar, si tú no puedes observar cómo funciona con claridad y entender con claridad. Los sistemas se crean, se enseñan, se miden y se mejoran. Y entonces se vuelven a enseñar, se vuelven a medir y se vuelven a mejorar cada que el proceso de innovación no lo pida, para asegurarnos alcanzar los resultados y seguir siendo relevantes durante los próximos 20 o 30 años. Y así, pues como los sistemas son organismos vivos que requieren de retroalimentación, que requieren datos, que requieren energía y que nacieron para hacernos la vida más sencilla y permitirnos asegurar el resultado, entonces el paso número 5 es mide y ajusta. Te lo vuelvo a repetir. Paso 1, identifica las áreas clave. Paso 2, mide los resultados y documenta lo que funciona. Paso 3, simplifica. Paso 4, delega, enseña los sistemas con inteligencia. Y paso 5, mide y ajusta. ¿Ok? Bueno. Hoy entonces vamos a ir cerrando con esta reflexión. Y dijimos al principio que los sistemas no es algo que únicamente se implementa en la vida empresarial, sino en la vida diaria, porque el líder se puede convertir en el techo de una organización y ser el cuello de botella para que ésta crezca. Entonces, hay sistemas que también nosotros deberíamos de tener en nuestra vida diaria. Primero, los sistemas mentales. ¿Cómo vamos deconstruyendo nuestras creencias limitantes? Y decidimos ir incorporando creencias potenciadoras. Segundo sistema, el sistema emocional. ¿Cómo hago esta descarga emocional? Pero también me recargo de energía, pero entonces me siento optimista, pero trabajo con el estrés y la ansiedad. ¿Cuáles son mis sistemas de procesamiento emocional? Y claro, el tercero, y para mí creo que es el más importante, que es el sistema espiritual.
¿Cuál es esta manera que yo tengo para reconectar con mi propósito todos los días? Para reconectar con mi reason why. Para recordar que Dios puso talentos y puso habilidades en mí que yo tengo la obligación de ponerlas al servicio de los demás para mejorar la vida del entorno. Porque Dios me entregó a mí estos talentos y estas habilidades. Y cada uno de nosotros nos dio talentos y nos dio habilidades distintas para que entonces en conjunto pudiéramos mejorar la sociedad. Sistemas espirituales, sistemas mentales, sistemas emocionales. ¿Cómo me cuido todos los días? Oye, porque ¿de qué me sirve ser el líder mentalmente más sagaz para la creación de negocios si cuando llego estoy estresado, ansioso, deprimido, angustiado, perdí el propósito, ya no me importa ni para qué creé este negocio, lo único que me importa de esta dirección es sacar el dinero y aparte el dinero ni está llegando y el poco que llega se va y entonces estoy perdiendo alumnos, estoy perdiendo dinero, matrícula y cómo voy a llevar a los demás hacia donde no se atreverían a ir solos, si ni siquiera tengo ganas de llevarlos, porque perdí el propósito, porque perdí el norte. El éxito de una organización está directamente relacionada con la mentalidad de su líder. ¿Y cómo te cuidas? Entonces, ¿qué te llevas hoy? Te quiero invitar a que te hagas 3 preguntas, que tomes papel y lápiz, que por favor las puedas escribir. ¿Sí? Escribe estas 3 preguntas, que te des el tiempo de responderlas. Número 1, ¿qué parte de mi negocio depende al 100% de mí y que quizá yo soy el cuello de botella de crecimiento? Número 2, ¿qué tarea repito tanto que incluso puedo automatizar, puedo delegar, puedo crear un sistema y entrenar sobre este sistema? Número 3, ¿qué sistema yo debo fortalecer en mí para recuperar el propósito y entonces poder liderar con más claridad? 3 preguntas, papel y lápiz, date la tarea por favor de responderlas. Y si este episodio, esta pequeña cápsula te inspiró, entonces te invito a que lo compartas con alguien más, que lo compartas con otro dueño de negocio, con otro director de colegio, con otro emprendedor y por favor déjanos aquí abajito qué sistema vas a empezar a implementar esta semana. Será un gusto leerte, que te lleves esta información valiosísima y acuérdate de verdad que cuando la motivación se acaba, bien dice James Clear, ¿no? En el libro de Hábitos Atómicos, pero yo quiero parafrasear un poquito. Él dice que cuando la motivación se acaba, pues los hábitos son los que te sostienen, y es cierto. Y yo me iré todavía más allá. Cuando la motivación se acaba, cuando el hábito tambalea, realmente es la creación de los sistemas, paso A, paso B, paso C, paso A, paso B, paso C, el que nos va a llevar a predecir y asegurar el resultado. Acuérdate que una empresa es tan grande como la mentalidad de su líder. Así que date tiempos, date espacios para crecer tu mente, no únicamente para operar, no únicamente para hacer micromanagement. Date el tiempo, por favor, de crecer tu mente, pero también de crecer de manera interna, de fortalecer tus sistemas emocionales, mentales y espirituales. Y notarás que cuando tú cambias y cuando tú mejoras, todo alrededor también se transforma.